Ustedes habían visto lo que es las corrientes o escuelas psicológicas. Habían visto una introducción, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a interpretar lo que es el conductismo, es una corriente, una escuela psicológica, el psicoanálisis y humanismo. Ahora, estas realmente son más, pero debido al tiempo y debido a que para detallar un poco estas escuelas, pues seleccioné estas tres que considero que son las más importantes y que también en algún momento dado, pues ustedes pueden aplicarlo en su vida o pueden aplicarlo en su trabajo o en cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo que es el conductismo. Dice teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. Significa que esta teoría parte desde el momento de que se observa cómo reacciona una persona ante un estímulo. La palabra estímulo ahorita la vamos a detallar un poquito más, pero esta teoría se enfoca mucho a lo que es la conducta de la persona. Entonces vamos a ver, así como en su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los principales exponentes de esta teoría psicológica serían Pavlov, Skinner y Watson. Estas tres personas fueron las que propusieron la teoría, la pusieron en práctica y permaneció durante un tiempo, hasta que después aparecieron otras y mejoraron quizá esta, la del conductismo. Entonces, vamos a ver también que el conductismo, dependiendo de cómo se vaya a aplicar, dependiendo de cómo se utilice, existen dos variantes, que está el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces, esa sería la división del conductismo. Vamos a ver ahorita lo que es condicionamiento clásico. Dice, se relaciona entre estímulo y respuesta. O sea que lo principal del condicionamiento clásico es el estímulo y la respuesta. De tal forma que si se sabe aplicar adecuadamente los estímulos, obtendremos respuestas adecuadas. Eso se basa en lo que es el condicionamiento clásico. Digamos que las palabras claves acá en el condicionamiento clásico es estímulo y respuesta. Con esto vamos a comprender todo lo que es el conductismo. Entonces, el condicionamiento clásico tiene estas palabras clave que hay que comprender. Por ejemplo, dice, el estímulo es una señal externa o interna capaz de una reacción en el organismo. Un ejemplo, pues, del estímulo sería que ustedes tengan hambre y al ver el pastel, o si ven un pastel, pues les va a dar ganas de comer ese pastel. Entonces, el estímulo ahí sería el pastel, porque ustedes tienen una reacción ante el pastel, debido a que ustedes tienen hambre, y esa es una reacción en el organismo, porque ustedes tienen hambre y al ver el pastel, pues, van a querer comerlo. Entonces, el estímulo es, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, sería el pastel. Ahora, existen otros tipos de estímulo. Está el estímulo condicionado, que dice, es todo aquel estímulo que en un principio no provoca ninguna reacción. Sin embargo, mediante un proceso de condicionamiento clásico, se consigue una respuesta. Por ejemplo, si ustedes, digamos, que a la hora del almuerzo, la primera vez, después de haber almorzado, acostumbran a comer helado, ¿verdad? Lo hacen una segunda vez, vuelven a comer helado después del almuerzo. Lo hacen una tercera, cuarta, quinta, sexta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estímulo condicionado? Que cuando ustedes, aun cuando ya van a estar satisfechos, ustedes van a sentir la necesidad de comer ese helado porque ya se acostumbraron. Entonces tuvieron, al inicio tal vez comer helado no era algo que a ustedes les provocara, pero después de haberlo hecho seguidamente, utilizar ese método repetitivo, ustedes se van a acostumbrar a eso
y van a provocar un estímulo condicionado. Entonces, aun cuando ustedes ya estén satisfechos, van a querer comer el helado después porque ya se acostumbraron a eso. Entonces, es un estímulo condicionado. Tenemos también el estímulo incondicionado. Es un estímulo que provoca una respuesta natural sin necesidad de condicionamiento previo. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener un estímulo naturalmente. Es decir, de que no van a necesitar de practicar o de acostumbrarse a algo para poder obtener ese estímulo. No, sino simplemente van a reaccionar a algo. Por ejemplo, un estímulo incondicionado sería que ustedes al momento de están en Facebook y están viendo la sección de noticias de Facebook. Y por lo general siempre aparecen muchos memes, ¿verdad? Entonces, ustedes al ver un meme que les parece gracioso, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser que se van a reír. Entonces, el estímulo incondicionado en este caso es el meme o esa imagen. Y cuando ustedes lo ven, entonces van a provocar o va a hacer que se rían. Y el reírse es una reacción, una respuesta natural. O sea, el reírse no, ustedes para reírse no tienen que practicar, sino simplemente se van a reír y ya estuvo, es la naturaleza, igual cuando están tristes también, ¿verdad? No van a practicar para sentirse tristes, sino es un estímulo incondicionado porque ustedes en algún momento, pues, al tener un estímulo que a ustedes les va a causar tristeza y dolor, se van a poner tristes, van a llorar o se van a sentir mal. Entonces, esos son estímulos incondicionados. Los condicionados son los que se practican, los que se tratan de adaptar a eso. Y los incondicionados son los que ya traemos. Y de la misma manera, así como tenemos estímulos condicionados, van a haber respuestas condicionadas, ¿verdad? Y a estímulos incondicionados vamos a tener respuestas incondicionadas. Así de simple. Entonces, vamos a ir detallando un poquito más. Aquí tenemos una imagen donde fue el experimento que utilizó uno de los que propuso esta teoría psicológica, que fue Pavlov, que él lo que hizo fue tener un perro y algo que provocara la salivación del perro. En este caso, un hueso, un pedazo de carne o algo que el perro, pues, quería comer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde dice que en este caso, el estímulo incondicionado sería la comida, porque el perro al ver la comida inconscientemente va a reaccionar a eso, va a querer comerlo. Entonces, ¿y cuál es la respuesta que se tiene? La respuesta es una respuesta incondicionada. ¿Y cuál es esa respuesta? Que el perro va a empezar a salivar. Al ver la comida, va a empezar a sacar la lengua y va a empezar a salivar. Y ahora tenemos en el segundo renglón, dice una campana y aparece EN. Esa EN significa estímulo neutro. Es decir, de que al momento de que se le quitó la comida al perro y hizo que se hizo sonar la campana, el perro no tuvo ninguna respuesta. O sea, el perro no entendía por qué estaba sonando la campana, no reaccionó, no hubo ninguna respuesta. Entonces, al no obtener una respuesta, se vuelve un estímulo neutro, porque ni tenemos una respuesta condicional ni una respuesta incondicional. Entonces, se vuelve un estímulo neutro. Pero después lo que hizo Pavlov fue agregar el estímulo incondicionado y el estímulo neutro. Entonces, agregó la comida. Y a eso le agregó la campana. Entonces, cada vez que él colocaba la comida, tocaba la campana. Y así lo hizo repetitivamente. Lo hizo durante varias veces. Y la respuesta fue incondicionada. Es decir, con lo que les decía, que el perro sacaba la lengua y empezaba a salivar. Entonces, después de un tiempo, digámoslo así, después de unas 2 semanas o qué sé yo, después de un tiempo determinado, lo que hizo solo fue que sonó la campana, pero ya sin el estímulo incondicionado, por ejemplo, sin la comida. Ya solo sonó la campana y lo que provocó es de que el perro entendiera de que cada vez que sonara la campana iba a haber comida. Entonces, él sonó la campana y el perro empezó a salivar.
pero no había comida, pero el perro entendía que cada vez que sonaba iba a tener comida. Entonces, la campana pasó a ser un estímulo neutro a un estímulo condicionado, porque después de después de hacerlo durante varios días, el mismo proceso, acostumbrarse a algo, obtuvo que el perro empezara a salivar o que entendiera de que cada vez que sonara la campana, él iba a tener comida. Entonces, ese es el experimento de Pavlov sobre la conducta. Entonces, pudo observar de que se condicionó al perro, ¿verdad? Que a través del sonido de la campana entendiera que iba a haber comida. Y el perro adoptó una conducta en la cual entendió de que cada vez que sonara la campana, él iba a comer. Entonces, ¿alguna duda con lo que he dicho? ¿Estamos bien ahí? Y también otra persona, por ejemplo, Watson, experimentó de la siguiente manera. Al final, siempre existen las mismas palabras claves, ¿verdad? Estímulo y respuesta. Pero en este caso, lo que hizo Watson fue colocar a un bebé y a una rata. Entonces, al colocar al bebé y a la rata, el bebé no tuvo miedo, porque el bebé no tenía conciencia de lo que era bueno y malo, ¿verdad? Entonces, la rata y el bebé no había ningún problema. En cambio, con nosotros, tal vez si nos ponen una rata, hay algunos que no les gusta, ¿verdad? Y se asustan. Les da fobia a las ratas. Pero en este caso el bebé no sintió ninguna desaprobación hacia la rata. Entonces, la rata en ese momento era estímulo neutro porque no provocaba nada. Y también probó cuando colocó al bebé, quitó a la rata y puso un sonido, un ruido o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el bebé tiene miedo porque solo la bocina tal vez puede ser un elemento neutro, pero cuando hizo que esa bocina provocara un ruido, el bebé empezó a tener miedo. Y después agregó los dos, agregó la rata y el sonido. Por lo tanto, hizo que el bebé tuviera miedo de la rata y lo asoció con el ruido. Entonces, el bebé tenía la rata cerca, pero como tenía el ruido cerca, empezó a tener miedo hacia la rata, a diferencia que al inicio, que no tenía ninguna reacción de tener a la rata cerca. Entonces se fue condicionando, se fue entendiendo de que el propósito ahí fue de que el bebé le tuviera miedo a la rata, a través del ruido, a través de entonces lo hizo una y otra vez, lo hizo una y otra vez, y el bebé empezó a tener el miedo a la rata, a través del sonido. Pero después, lo que hizo Watson fue de que para que el bebé volviera a no tener miedo a la rata, fue de que quitó el ruido, dejó la rata y volvió a repetir el proceso de tal manera de que el bebé empezó a distinguir que la rata no era un peligro, que no le provocaba miedo. Entonces se volvió a recuperar que el bebé no tuviera miedo a la rata. Pero estos dos experimentos, tanto el de Pavlov como el de Watson, relacionan al condicionamiento. Debido a un estímulo, vamos a tener una respuesta. Debido a una práctica consecutiva, vamos a tener unos condicionamientos favorables o dependiendo de lo que necesitemos, ¿verdad? Otro ejemplo que se nos da, tal vez, o se nos daba a inicios de año, el año pasado, era de que el estímulo incondicionado era de que ustedes, se les decía, terminó la clase. Entonces ustedes reaccionaban y decían, bueno, ya terminó, ¿verdad? A guardar sus cosas. Y la respuesta era salir, ir a divertirse, platicar con sus amigos y estar tranquilos, ¿verdad? Ahora, tenemos un estímulo neutro, que en este caso es el timbre. ¿Por qué es un estímulo neutro? Quizá el timbre, estando en el colegio, significa que es cambio de periodo, que es recreo, que es hora de salida, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran un timbre, digamos, directamente en su cuarto, y que el timbre sonara, ustedes no van a interpretar por qué está sonando el timbre ahí, ¿verdad? Entonces se vuelve neutro porque
no representa nada. Si ustedes tienen el timbre colocado ahí en su cuarto y de la nada suena ahorita, ustedes dicen, ¿y por qué? Si no le encuentro sentido que haya un timbre aquí en mi cuarto, ¿verdad? Entonces, en ese momento es neutro porque no representa nada. Y si sumamos entonces las clases más el timbre, vamos a tener un estímulo condicionado. ¿Qué significa? Que ustedes cada vez que el timbre suene, ustedes van a entender y saber de que hay que cambiar de clase, hay que salir de recreo, o hay que salir del colegio, o hay que entrar al colegio. Entonces, al hacer esto repetitivamente, hace que ustedes pues se condicionen y entiendan de que cada vez que suena el timbre, o es hora de receso, o es hora de cambiar de clase, o se terminó la clase, o también es hora de salida. Y la respuesta condicionada pues va a ser salir, ir a jugar, platicar, descansar un momento. Entonces, esto se aplica a la vida diaria. Ahora, tal vez se me olvidó agregarles una tarea ahí en el cronograma de tareas, pero a mí me gustaría que ustedes hicieran una bitácora. Bitácora es de lo que ustedes hacen o las actividades que ustedes hacen durante un determinado tiempo. Entonces van a hacer una bitácora de 5 días, ¿verdad? Y van a provocar algunos ciertos estímulos para tener algunas conductas, ¿de acuerdo? Prácticamente lo que van a tratar es de que primer día, un ejemplo, primer día, ustedes dicen, quiero empezar a leer más, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner una hora y van a ver si realmente cumplieron ese condicionamiento que ustedes están haciendo. O por ejemplo, no, hoy me voy a dormir a las 12 de la noche porque no quiero desvelar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces van a apagar su teléfono, entonces van a provocar un estímulo condicionado porque ustedes van a apagar su teléfono para no distraerse y se van a dormir a la hora que es. Y así lo van a hacer en un determinado tiempo. Realmente quisiera que fuera más tiempo, ¿verdad? Para que ustedes realmente obtengan resultados. Pero debido a que el tiempo ahorita está un poco en contra, entonces lo vamos a hacer durante 5 días, es decir, a partir de hoy hasta el día viernes, vamos a realizar esa práctica. Empiezan hoy y dicen, bueno, yo voy a hacer esto, ustedes eligen qué actividad y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, me voy a dormir luego y el estímulo va a ser no apagar mi teléfono o cualquier otra actividad, ¿verdad? Entonces, y así lo van a hacer el día siguiente, de tal manera que ustedes mismos se van a condicionar a tener, debido a un estímulo, a tener una respuesta, ¿verdad? Entonces, pero igual si no quedó muy claro esta tarea, pues yo les voy a mandar un PDF al grupo y va a quedar un poquito más explicado. Tenemos lo que es el condicionamiento operante, ¿verdad? Condicionamiento operante dice, busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos en el condicionamiento operante? Es de que vamos a tener la respuesta según el estímulo que apliquemos. Lo que yo les decía precisamente, ¿verdad? Que apagar el teléfono para dormirme temprano, ¿verdad? Entonces, el estímulo sería ese motivo de apagar el teléfono para tener la respuesta de poder dormir temprano. Entonces, para esto existe una ley básica, una ley fundamental, que es la ley del efecto, que dice de la siguiente manera. Plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas, para quien la realiza será más probable que se repita. Mientras que si tiene una consecuencia negativa, esta probabilidad disminuirá introducida por Edward Thorndike. Entonces, lo que quiere decir esta ley es de que si ustedes al momento de hacer una conducta o al momento de hacer algo repetitivo y tiene consecuencias positivas, ustedes lo van a seguir haciendo.
¿verdad? Por ejemplo, si ustedes, aplicando un ejemplo, si ustedes quieren dejar alguna actividad que no les trae beneficio para ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, estar mucho tiempo en el teléfono. Entonces ustedes dicen, yo no quiero ser así, yo no quiero estar todo el día prendido en el teléfono. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a implementar unos condicionamientos. Es decir, bueno, yo de 3 a 6 de la tarde voy a utilizar el teléfono. Y de ahí no voy a tocar mi teléfono durante todo el día. Y eso les va a traer consecuencias positivas. Entonces, por lo tanto, ustedes van a seguir permaneciendo con esa actividad, porque se están dando cuenta de que les beneficia, que les trae algo positivo hacia sus vidas. Entonces, ahora si hay consecuencias negativas, la probabilidad es que ustedes lo dejen de hacer, ¿verdad? Entonces, el modelo del comportamiento. Al final, ¿para qué nos sirve todo esto del conductismo? Para tener como un prototipo, un modelo de cómo, o unas reglas, o algo, unos pasos de cómo realmente tenemos que adaptar ciertos comportamientos. Entonces dice, este término designa la consecuencia de las conductas cuando hacen más probable que se vuelva a dar. El reforzamiento puede ser positivo, en cuyo caso estaremos hablando de la obtención de una recompensa o premio por la ejecución de una respuesta. O negativo, que engloba la desaparición de estímulos aversivos. Aversivos son desagradables. Entonces, en otras palabras, el reforzamiento, ¿qué es? Digamos, si ustedes hicieron algo bueno, se van a recompensar con algo que a ustedes les gusta. Si ustedes, digamos, antes les gustaba salir a correr, entonces ustedes dicen, voy a correr 5 kilómetros. Si no corro esos 5 kilómetros, no me compro una migranizada. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes están proponiendo metas de las cuales, si las logran alcanzar, se van a recompensar con eso. Van a recompensar su buena actitud, su buena conducta, la van a recompensar. Y así son los padres también. Nuestros padres optan mucho por esto. Si nuestros padres quieren que hagamos, digamos, si nosotros tuvimos buenas notas, nuestros padres tal vez nos van a recompensar comprándonos algo o felicitándonos. Entonces, eso va a hacer que ustedes lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a repetir y mantengan esa conducta, ¿ya? Entonces, pero también tenemos una respuesta negativa que engloba la desaparición de estímulos adversivos. Para que entiendan bien, este reforzamiento de respuestas negativas sería cuando nosotros vamos en el carro, nos subimos y encendemos el carro o vamos ahí de copilotos y mientras nosotros no nos pongamos el cinturón de seguridad, el carro va a empezar a tener como un sonido que de cierta manera es molesto y que se va a quitar hasta cuando uno se ponga el cinturón de seguridad. ¿Qué significa? De que existen también reforzamientos negativos. Por ejemplo, si ustedes, lo que está haciendo ahí con el carro es de que si ustedes van a sentirse obligados a ponerse el cinturón, porque solo así se va a quitar ese ruido molesto, ¿verdad? Entonces es una forma como, digamos, es un reforzamiento, o es como un tipo castigo, ¿verdad? Tipo castigo donde ustedes, o también los papás, ¿verdad? Si ustedes le dicen, los papás le dicen, mira, sacaste malas notas, así que mejor te voy a castigar de esta manera, te voy a evitar que salgas con tus amigos. Entonces, ahí está provocando, está castigando de una manera de que ustedes reciban algo que a ustedes no les agrada. Entonces, ustedes van a cambiar su conducta debido a que ustedes ya no están obteniendo eso que quizás les está agradando. Entonces, de eso habla reforzamiento. Prácticamente el reforzamiento habla sobre recompensar o gratificar algo o castigar algo en dado caso, ¿verdad? Y aquí también tenemos lo que hablaba del castigo. Un castigo es
cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuya la probabilidad de que éste se repita. Entonces, como les digo, para que disminuya la actividad que ustedes están haciendo, van a aplicar lo que es un castigo, ¿verdad? Y también tenemos la extinción. Se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. Formalmente, la extinción es lo opuesto al reforzamiento positivo. En otras palabras, lo que extinción significa es que se acabe, ¿verdad? Que se vaya a desaparecer. Entonces, ¿dónde se aplica esto en la vida? Cuando, por ejemplo, un niño le empieza a hacer berrinche a su papá. Y el niño opta por esa conducta porque sabe que cada vez que él haga berrinche, el papá le va a dar lo que quiere. Entonces, significa que la conducta del niño fue reforzada a través del papá, porque el papá siempre lo complacía cada vez que él hacía berrinche. Entonces, el niño entendió de que cada vez que él va a hacer berrinche, el papá siempre lo va a complacer. Entonces, como esa conducta le ha funcionado, y a través a través de eso, entonces el niño entiende de que le funciona de esa manera. Pero entonces, ¿de qué trata la extinción? Trata de que el papá va a ir evitando esa conducta cuando yo no le ponga atención al niño. Es decir, de que el niño se ponga a llorar, a gritar, a somatar su cabeza en el suelo, a tirarse, a revolcarse ahí. Y el papá va a decir, bueno, si quieres tirarte, va, igual yo no te lo voy a comprar. ¿Qué está haciendo ahí? Que esa conducta se vaya extinguiendo. Entonces, que el niño ya no perciba o ya no entienda de que cada vez que él actúe así, va a obtener lo que quiere. Entonces, se va a extinguir esa conducta que él está haciendo. Y eso lo pueden aplicar ustedes también, digamos, si tienen hermanos pequeños o incluso, ¿verdad? Si ustedes quisieran, o ustedes sabrán dónde lo pueden aplicar, ¿verdad? Incluso con su novio, ¿verdad? Si tuvieran novio o novia, es como que si su novio se empezara a pelear y a decirles un montón de cosas, y ustedes para extinguir esa conducta mala, porque quizás ya se acostumbraron a solo estar peleando y que ustedes pelean aquí, pelean allá. Entonces, para extinguir esa conducta mala, lo que van a hacer es ya no prestarse y ya no tener una respuesta ante ese estímulo. Porque el estímulo es ver enojado al novio o a la novia, ¿verdad? Y que empiece a decir que aquí, que allá, que vos no me ayudas y que un montón de cosas. Y la respuesta de ustedes, si ustedes quisieran extinguir si quieren extinguir ese estímulo, esa conducta es simplemente, pues mejor, bueno, que alegue el verdad, yo no me voy a prestar para eso. Entonces, eso sería lo que es el conductismo. Entonces, Skinner fue el que propuso el condicionamiento operante. ¿Y cuál fue el experimento de Skinner? Colocó la rata en una caja y en la caja el suelo tiraba corrientes eléctricas, tenía una palanca y tenía otras cositas ahí que pueden ver ustedes, tubo, dispensador de comida, altavoces, señales luminosas. Total es de que la intención de Skinner era que la rata entendiera de que al momento de mover la palanca, Skinner lo que le iba a dar comida. Entonces, por eso es una forma operante, porque hizo entender a la rata de que cada vez que él moviera la palanca, lo iba a recompensar con comida. Entonces la rata volvió a mover la palanca, pero Skinner ya no le dio comida, sino dejó que se quedara sin comida. Entonces la rata se empezó a desesperar y se empezó a comportar de una manera no adecuada. Entonces, para calmar esa conducta que hizo, la castigó, dándole unos choques eléctricos. Entonces, castigó a la rata y entendió que la rata no podía seguir comportándose así, ¿verdad? Y entonces, ese fue prácticamente el experimento. Entonces, ya de ahí lo volvió a condicionar
que la rata volviera a mover la palanca, entonces le volvió a dar comida y así se fue manejando de esa manera, ¿verdad? Entonces, en el condicionamiento operante, prácticamente es en base a recompensa, en base a que los estímulos que sean provocados, vamos a tener una diferentes respuestas. ¿Dudas con lo que he dicho del condicionamiento? ¿No hay dudas? Solo me permiten acá, vamos a ver, vamos a... Dice que no, ¿cuál novia? Dice, lo siento. Pero, Daniel, que lo siento, hombre, pero ahora mejor busques una zurrata entonces para poder hacer el experimento. Bueno. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿no hay dudas? Espero que quede claro y que no los confunda. Entonces, vamos a ver otra corriente de la psicología, que es el psicoanálisis. Entonces, para esta ocasión, yo traté de hablar un poquito en el leer. Entonces, ustedes me van a ayudar ahora leyendo un poco las diapositivas. Entonces, le voy a pedir a ver quién vamos a pedirle ahorita para que me ayude. Vamos a pedirle a que me lea el concepto de psicoanálisis. ¿Quién está ahí disque poniendo atención? Vamos con Rocío. Hágame el favor de habilitar su micrófono y me va a leer lo que es el psicoanálisis. Concepto. Dice, la palabra psicoanálisis proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental, y análisis, que significa examen o estudio. Es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar de la persona. Gracias, Rocío. Entonces, el psicoanálisis dice que el psico significa alma o actividad mental. Entonces, todo lo que es psico viene relacionado a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes sienten dentro de su cabeza. Y análisis, que significa examen de estudio. Entonces, vamos a analizar las actividades que suceden dentro de nuestra mente, ¿verdad? Bueno, ya están felicitando ahí a Rocío. Están felicitando porque supo leer ahí las diapositivas. Y dice que es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar de la persona. Aquí viene englobado todo lo que ustedes, cómo actúan, cómo piensan, cómo se sienten, cómo reaccionan ante la sociedad. Todo esto viene ligado a lo que es el psicoanálisis. O sea, pues el principal exponente fue Sigmund Freud. Sigmund Freud es el que implementó esta teoría del psicoanálisis. Por favor, si no se escucha bien, me avisan porque creo que mi señal de internet no está muy bien, pero espero que ustedes me digan si se escucha bien y si están poniendo atención para repetir algo que quizás se entrecortó o no se escuchó de manera adecuada. Entonces, Sigmund Freud fue el principal exponente. Fíjense que esta persona se me hace una persona muy interesante. Incluso hace poco vi que sacaron una película de esta persona. Quiero verla, pero sinceramente no me ha dado tiempo, pero quisiera verla. Si ustedes tienen la oportunidad, véanla y me cuentan qué tal está la película de este personaje.
Vamos a ver lo que dice Freud. Freud dice, ¿cuál es el método del psicoanalítico? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son lo que investiga este psicoanálisis? Entonces, dice, consiste en provocar la liberación de lo reprimido para que pueda ir a la conciencia. Entonces, lo que busca Freud es de que todo lo que nosotros en algún momento no tenemos alcance pueda ser entendido y liberado hacia la conciencia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, el primero sería asociación libre. Trata sobre dejar vagar la mente libre y explicar todo lo que venga a la conciencia. El objetivo que se persigue es hacer conscientes hechos inconscientes perturbadores que son la causa del malestar. Por ejemplo, en la acción libre es de que ustedes puedan tener la confianza y la libertad de decir, es que yo cada vez que estoy mirando la televisión, me pongo triste o me refiero a de que cuando dice asociación libre es que ustedes pueden ser expresivos sin miedo a ser juzgados. O sea, miren, viera que hay muchas reacciones inconscientes que nosotros tenemos, involuntarios, pero a veces nosotros no las decimos por temor a que nos vayan a juzgar. Pero ¿qué provoca la acción libre? Es decir eso que nosotros no nos animamos. O sea, prácticamente darle voz a eso que nosotros solo sabemos que pasa en nuestro interior. También el otro procedimiento también que aplica el psicoanalítico es el actos fallidos. Este consiste en tener en cuenta e interpretar los actos fallidos, que son actos imprevistos que se escapan del control consciente. Ejemplo de actos fallidos son equivocaciones en el discurso, en la lectura o en la escritura. Por ejemplo, ustedes, actos fallidos es como que para los que tengan novia, ¿verdad? O novio, porque los que no, lo siento mucho. Pero un acto fallido es cuando, por ejemplo, ustedes están con su novio, su novia, así, contentos. Y de la nada ustedes dicen el nombre de su exnovio. O de su exnovia. Y su novia así como que, ¿por qué me llamaste de esa manera si yo no me llamo así, verdad? Ese es un acto fallido, porque se representó, o sea, que hay un problema ahí sin resolver de su exnovia o exnovio. Y lo expresó diciendo el nombre de su exnovia ante su novia actual o ante su novia actual, ¿verdad? Entonces ese es un acto fallido. De esa manera se hizo presente el inconsciente. Y eso pero al final, sí, ¿por qué estando con su novia, si su novia se llama María, y usted dijo el nombre de su exnovia que se llamaba Rocío, por ejemplo? Entonces, María se va a quedar así, ¿por qué me llamaste Rocío, verdad? Entonces significa que usted tuvo unos conflictos con su exnovia y que no pudo resolver, y eso fue un acto fallido, ¿verdad? Entonces, ese sería el acto fallido. Y también tenemos el otro procedimiento, sería el interpretar los sueños. Viene muy ligado al psicoanálisis. Los sueños revelan de forma simbólica los impulsos instintivos, deseos inconscientes, reprimidos o insatisfechos. Si ustedes no lograron algo o hay algo que ustedes no han superado, dice el método de psicoanálisis es de que ustedes lo van a representar en sus sueños. Ustedes van a tener sueños relacionados a eso que en algún momento pues los hizo sentir mal o en algún momento no o que no han superado. Entonces, la interpretación de sueños es muy importante. O sea, que sus sueños vienen ligados a esas cosas que ustedes no tienen alcance.
que creen ustedes que quizás ya superaron, pero que en realidad no. Un ejemplo tal vez sería en mi caso, ¿verdad? Yo tuve mucho aprecio a un tío mío que ya falleció hace algunos 2 años, pero en la interpretación de sueños se expresa que yo a veces sueño a mi tío, ¿verdad? Sueño a mi tío y él ya está muerto, ya tiene tiempo incluso, ya tiene 2 años. Pero ¿por qué lo sueño? Porque yo todavía, de alguna manera u otra, todavía lo sigo extrañando. Una cosa diferente es de que yo he aprendido a ya no verlo, ¿verdad? Pero inconscientemente todavía lo extraño bastante o todavía pues deseo que él estuviera acá, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación de sueño. Los sueños hablan mucho de aquello que ustedes los tienen atormentados, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden tener, ustedes al final juzguen qué sueños han tenido, qué sueños son aquellos que ustedes dicen, ¿por qué soñé eso, verdad? ¿Por qué? Porque hay algo ahí que ustedes todavía necesitan resolver. Hay algo ahí que ustedes necesitan pues aclarar, ¿verdad? O que todavía no se ha aclarado. Entonces, la estructura de Freud dice que la expresa como como un segmento de hielo, ¿verdad? O de iceberg. Entonces, tenemos acá este hielo. Y él expresa que lo consciente es lo que nosotros tenemos alcance. O sea, es la punta de este iceberg. Eso sería lo consciente. Lo preconsciente es aquello que a veces podemos tener alcance y a veces no. En el preconsciente es lo que es relaciona a los recuerdos. En cambio, lo consciente es lo que nosotros tenemos control. Lo preconsciente es algunos recuerdos. Por ejemplo, ustedes se van a recordar de lo que comieron hace 2 semanas. Eso es preconsciente porque todavía tienen ahí como que alcance de lo que comieron hace 2 semanas. O puede ser de que también no se recuerden, que digamos, hace una semana, ustedes, hace una semana, sí se recuerdan de lo que comieron, pero hace una semana y un día ya no se recuerdan de lo que comieron. Entonces, por eso es preconsciente, porque hay algunas cosas de las que sí tenemos alcance y otras de las que no. Y ahora, ¿cuál es el inconsciente? Son aquellas cosas que nosotros no tenemos alcance. Por ejemplo, deseos y recuerdos reprimidos. Por eso les hablaba que los sueños son una forma muy importante de interpretar esos recuerdos reprimidos. Entonces, el inconsciente es aquello de que nosotros no tenemos alcance, que no podemos determinarlo, ¿verdad? Entonces, Freud lo divide de esta manera. Consciente es lo que tenemos al alcance, lo preconsciente es lo que, pues, relativamente tenemos al alcance. Y lo inconsciente es lo que realmente está muy en el fondo de nosotros. Por eso es muy esencial esto. Entonces, para profundizar un poquito más sobre esto, Sigmund Freud popularizó los conceptos consciente e inconsciente. O sea que si las palabras estas existen es por él, porque él lo estableció. Entonces tenemos que consciente relaciona a aquella que se da cuenta de sus pensamientos mientras que la mente. Entonces, nosotros cuando hablamos de conciencia es de lo que sabemos y podemos controlar. Por ejemplo, si ustedes les han dicho, mira, escapémonos de clase, o mira, no entremos a la clase de Zoom. Entonces ustedes conscientemente dicen, bueno, no porque no me conviene, ¿verdad? O no creo que sea adecuado, no creo que sea lo ideal. Entonces, si ustedes tienen alcance a eso, pueden controlar eso. Entonces, eso es el consciente, que ustedes pueden tener alcance y lo pueden controlar.
Y lo inconsciente, dice, es la parte más grande, es la que incluye todo aquello que no es accesible a la conciencia, como instintos, impulsos o traumas. Lo inconsciente es, como ya les decía, lo que no tenemos al alcance. O algunos instintos, ¿verdad? Entonces, ustedes a veces hacen, cuando ustedes dicen, es que lo hice inconscientemente. O sea, eso no lo pueden controlar ustedes. Eso no tienen el control de eso. Ustedes lo hacen y tal vez después, ya cuando salió al exterior, el consciente ya no puede actuar porque ya salió, ya se hizo, ya no hace nada, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes le hicieron algo, entonces usted vino y se enojó porque lo que le hicieron lo hizo enojar. ¿Y qué hizo usted? Le pegó a la persona, ¿verdad? Entonces, esa actitud de pegarle a la persona es una actitud inconsciente, porque es un instinto que usted obtuvo al enojarse y le pegó. Quizá después se arrepintió porque le metió unos sus buenos cuentazos, ¿verdad? Que usted dijo, ay, pues la verdad, creo que también no analicé mucho. Entonces, ese sería el inconsciente. Son instintos, impulsos o traumas. Entonces, de eso no tenemos control, según Freud. Dice que de eso no tenemos control. Y el preconsciente, aquello que somos capaces de recordar, es decir, lo que podemos traer a la conciencia. Por eso les decía, ustedes pueden recordar que comieron hace una semana y traerlo a lo presente, ¿verdad? Entonces vamos a poner a alguien para que me ayude a leer el siguiente tema. Vamos ahora con un... saber quién me ayuda ahorita. Moisés. Moisés. ¿Está ahí Moisés o no? No está, solo se quedó conectado ahí. Juan Tobar. Juan Tobar, léame el pequeño texto que está donde dice abajo de preconsciente. ¿Podría repetir cuál, profe? Disculpe. Léame el concepto que está abajo de preconsciente, donde dice el inconsciente, psicológico, ese. Dice, el inconsciente psicológico es el punto de partida de la teoría de Freud. Según él, el contenido de la mente inconsciente es el origen de nuestras motivaciones que tenemos tendencia a negar o resistir. Aquí entra en juego la censura, adquirida mediante la educación. Las tres fuerzas, consciente, inconsciente y censura, tienen relación dinámicas. De la combinación entre ellas depende la personalidad. Bueno, entonces Freud lo que al final nos quiere decir con su teoría es de que hay fuerzas que nos dominan y que hace que nuestra personalidad se dé a conocer, que es lo consciente, lo inconsciente y la censura. Entonces, lo consciente es lo que podemos hacer, lo inconsciente es lo que no podemos detener o no podemos hacer mayor situación para... pero, entonces, al final todo esto lo engloba y dice Freud que es la personalidad. Esa es nuestra personalidad, que relaciona lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. Y nuestra personalidad se va a dar a conocer qué tanto control tengamos de lo consciente y también de lo inconsciente. Pero él se basa que todo está enraizado a través de lo inconsciente. Como quien dice, Freud le echa culpa al inconsciente, ¿verdad? Ese es el motivo de nuestra personalidad. Entonces, dice carácter dinámico del psiquismo, personalidad. Ahora, él mejoró su teoría. Ya no dijo que era consciente, inconsciente y preconsciente, sino ahora dijo que era el yo, y el superyo. Él estableció, como que le cambió un poco el nombre y mejoró su teoría. Entonces dijo, el ello, el yo y el superyo. Y ahora,
¿Y por qué le puso nombre? Porque es su teoría, ¿verdad? Es como que yo así quiero ponerle y se acabó. Es cuestión de él que así le puso el ello, el yo y el super yo. Entonces, para Sigmund Freud, el cuerpo y el sistema nervioso destinado a satisfacer nuestras necesidades como el ambiente, la sed, el sexo y la evitación del dolor. El ello traduce las necesidades del cuerpo en motivaciones. Para Freud, las pulsiones o deseos, la transformación de necesidades de necesidad o deseo que llama proceso primario. El propósito del ello es preservar el principio de placer, es decir, atender a las necesidades biológicas para Freud. Dice, un bebé es prácticamente ello. El ello está compuesto por los instintos y lo reprimido. Esto influye el pensamiento y la conducta. Cuando una necesidad no está satisfecha, por ejemplo, tenemos hambre, esta empieza a llamar la atención cada vez más. Eso sería el deseo irrumpiendo en la conciencia. Por ejemplo, el ello. Entonces, el ello es aquello que tiene como principio el placer. Entonces, aquí dan el ejemplo de un bebé. El bebé tiene en sí su mente está el ello nada más. ¿Por qué? Porque el bebé cuando tiene hambre, lo primero que empieza a hacer es llorar. Y el bebé no está viendo si hay en una reunión importante, si quienes están ahí, solo empieza a llorar y por tal de que le den comida. Lo que estoy diciendo es de que no está siendo racional, solo está tratando de complacer esos deseos de poder satisfacer su hambre. Entonces, eso es el ello. Uno a veces deja salir el ello cuando uno no analiza las cosas y solo por satisfacer, ¿verdad? Y no ve las consecuencias del entorno. Entonces el bebé tiene muy marcado el ello porque empieza a llorar y si es una reunión importante o donde sea, empieza a llorar y yo quiero comer y ya estuvo, ¿verdad? Por esa razón, entonces el ello satisface los placeres que nosotros tenemos o que nosotros deseamos. Por ejemplo, como dice, el hambre, la sed, el sexo y la evitación del dolor. Entonces, eso sería el ello. Son aquellas cosas que nosotros no... Son respuestas naturales en las cuales nosotros no tenemos control. ¿Verdad? O cuando ustedes necesitan ir al baño, ¿verdad? Y cuando ya el ello sobresale es cuando ustedes, digamos, quieren ir al baño o quieren ir a orinar, por ejemplo. Y el ello, si realmente el ello sale de una vez de un momento dado, es de que entonces ustedes se van a orinar ahí donde estén. Entonces es como que son impulsos, son deseos que uno a veces no puede controlar. Y también tenemos el yo. Ahora, ¿cuál es el yo? Es la parte del consciente. Dicha parte emerge desde el ello y se moldea por la influencia del mundo exterior. El yo es una parte más racional que actúa como intermediario entre el ello y el mundo exterior. Entonces, en el ello surgen unas acciones que es inevitable que no se obtengan. O sea, vamos a tener esas reacciones. Pero el yo va a ser el que lo va a controlar. Por ejemplo, lo que decía, tienen ganas de ir al baño, ¿verdad? Pero saben que en el lugar donde están no es adecuado. Entonces el yo que va a hacer va a decir, bueno, no puedo orinarme aquí delante de la clase, delante de todos, ¿verdad? Entonces lo va a controlar, va a ser consciente. Y así evitar que la gente lo vea como una persona rara, ¿verdad? Entonces todos estos van ligados. Entonces, según Sigmund Freud, el yo se rige por el principio de la realidad, que tiene como objetivo que la conducta de la persona se adapte al medio. El yo decide si satisface o no los impulsos de ley. Aquí es algo muy importante, que dice que decide si se satisface o no el impulso de ley.
¿verdad? Entonces, ustedes tienen hambre y el ello le está diciendo, bueno, vamos a comer ahorita, pero el yo de ustedes dice, no, porque ahorita estamos en clase y ahorita no puedo hacer eso. O el ello dice, revisemos Facebook ahorita, hagamos esto, juguemos. Son deseos que ustedes tienen, son impulsos que ustedes tienen. Quiero jugar ahorita mi teléfono, quiero encender el PlayStation y quiero jugar. Ese es el ello. Pero el yo les dice, no, porque ahorita estoy en clase y no puedo. O el yo dice, bueno, quiero escribir en WhatsApp, quiero seguir hablando con mi cuate. Es un deseo que ustedes tienen, ¿verdad? Y el yo le dice, no, ahorita no, porque estoy en clase. Y lo correcto sería recibirlas y no interrumpir la clase. Entonces, eso es el ello, el yo. Entonces, el yo tiene el control, prácticamente tiene el control de esos impulsos que uno tiene, de esos deseos que uno tiene, ¿verdad? O, por ejemplo, también se da, si hablamos otra vez de los novios, si ustedes tienen, digamos, más entre los hombres, que a veces están con la novia y de repente empiezan a bajar la mano. Ese es un deseo que ustedes tienen de querer ahí convertirse en pulpos ahí con su novia. Pero el yo les dice, no hagas eso porque eso es una falta de respeto. Entonces, el yo es el que controla las actividades de ley. Entonces, no sé si quedó claro. Y el super yo se forma por la influencia de los padres y otros educadores. Es el aspecto moral que tiene en cuenta la exigencia y las normas interiorizadas durante la educación. El super yo es la conciencia moral y no funciona, es reprimir los impulsos que no corresponden. Bueno, al final viene un poco ligado con lo que es el yo, ¿verdad? Solo que el yo lo que hace es tomar la decisión. El yo toma la decisión y el super yo es lo que uno aprende. Por ejemplo, cuando los papás le dicen, mira, te portas bien en clase porque nosotros te hemos educado bien, o saluda cada vez que mires a una persona mayor, o cuando alguien esté, pedir permiso para poder hablar, o a la mujer siempre la tratas con mucho respeto. Todo eso es el super yo, son normas que se van generando a través de la educación. Entonces, al final, el yo, el ello es todo el instinto. El super yo es lo que ustedes saben de lo que es malo, las normas que les han enseñado en su casa, en la escuela, en cualquier otro lado. Y el yo va a ser el que toma la decisión. Es decir, el yo toma la decisión si que salga a reducir el ello o que se salga a reducir el super yo. Eso sería, entonces, ahí tenemos la misma gráfica del iceberg. Aquí tenemos el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Entonces, el yo es lo que está hasta la cima, porque es lo que podemos controlar, porque es el que decide, es el que tiene el control. El super yo es todas esas buenas características que nosotros tenemos, todo eso que nos ha enseñado, valores, respeto. Y el ello son todos esos instintos que ante la sociedad algunos instintos no pueden darse a conocer. Por ejemplo, si ustedes están en una cita con alguien y están hablando tranquilamente, están pasándola muy bien, y de repente sale el ello, siendo una persona presumida, una persona egocéntrica, una persona que rápidamente, por ejemplo, le dice, estás bien, dice, estás bien linda de una forma inadecuada, ¿verdad? Por ejemplo, el ello se representa así como están ustedes en una cita y que les diga, hola, usted está bien rica, ¿verdad? Disculpen la palabra, ¿sabes? Para que ustedes me entiendan. Pero ese es un instinto que ustedes tienen. Y lo cual el yo decidió priorizar al ello. Entonces, hay una dinámica, es decir, hay un movimiento, hay un juego entre el yo, el super yo y el ello. ¿Verdad? Entonces,
Freud dice que todo está basado en el inconsciente y que a través de eso se marca nuestra personalidad. Entonces, analizando o estudiando el inconsciente, vamos a encontrar resultados positivos. Eso es lo que dice, a diferencia de la conducta, que la conducta, a esa manera de procesos repetitivos y de recompensas o de reforzamientos para obtener alguna conducta, alguna actividad o algo, una respuesta que uno desee. En cambio, el psicoanálisis estudia el inconsciente para poder obtener respuestas en la personalidad. Y ya para ir terminando, vamos a ver lo último que sería el humanismo. El humanismo se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Al final el humanismo dice que todos somos buenos, que no hay persona mala. Y ya no se centra tanto como en el psicoanálisis, ¿verdad? Que es sobre el inconsciente. Entonces dice, los psicólogos humanistas no determinan la conducta humana únicamente a través de los ojos del observador, sino también a través de la persona que actúa o piensa. Se centra en la libertad, el potencial, la creatividad humana. Entonces aquí ya se da como que ya no se busca una situación de decir, bueno, la persona actúa así por su inconsciente, según el psicoanálisis, ¿verdad? O necesitamos que actúe de esta manera porque hay que educarlo, hay que someterlo a un proceso, a un pensamiento, una forma de adaptarlo y para que actúe de esta manera. No, el humanista o el humanismo dice que todas las personas son buenas, solo que necesitan de ser entendidos prácticamente. Entonces, uno de los principales exponentes en esta teoría psicológica es Abraham Maslow y Carl Rogers. Ellos son los que propusieron el humanismo. Y dice, la motivación humana por Maslow. Vamos a hablar primero de Maslow. Dice, la motivación se ha convertido en en los últimos tiempos en la gasolina. Es la gasolina que mueve la sociedad. La evolución de las sociedades ha provocado que necesitemos justificar cómo se encaminan nuestras preferencias, nuestros deseos y cómo la satisfacción personal y la búsqueda de nuestros propios bienestar dirige la mayoría de nuestras acciones. Teoría en la que define una jerarquía de necesidades. Es decir, de que según Maslow hay como que un orden de necesidades y argumenta que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Es decir, de que según Maslow, nosotros vamos a poder estar bien mentalmente si tenemos un orden de necesidades. Eso es lo único que dice. Prácticamente eso sería. Nos vamos a sentir bien con nosotros mismos si tenemos un orden de nuestras necesidades. Entonces, para eso, utilizó una pirámide y las estableció como las 5 necesidades según Maslow. Entonces, en la primera tenemos, que se divide en 5, ¿verdad? La primera o la más baja, o lo necesario es fisiología. En la fisiología tenemos respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. ¿Cuál es la homeostasis? Es sentirse estables, sentirse tranquilos, que todo esté en equilibrio. Entonces, la primera necesidad que según Maslow que tenemos es la fisiológica. Necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, descansar, para satisfacer esa primera necesidad, ¿verdad? Para sentirnos tranquilos. La segunda sería la seguridad. ¿Cuál es la otra necesidad según como personas que necesitamos? Sería la seguridad física, es decir, necesito sentir seguro para poder, o digamos,
en el caso de los bancos, ¿verdad? Los bancos tienen policías porque necesitan estar seguros de que si en algún momento pues van a estar resguardados o van a tener quien los proteja. Y también una seguridad que nosotros tenemos es tener un trabajo, ¿verdad? Porque así vamos a asegurar nuestra economía. También necesitamos una seguridad que toda nuestra familia esté, una seguridad en nuestra salud, porque necesitamos tener esa seguridad que nuestra salud va a estar bien para poder hacer nuestras actividades. Y la tercera sería afiliación. Amistad, afecto, intimidad sexual. En la afiliación entra la necesidad de amar, ¿verdad? Ustedes tienen esa necesidad también, o nosotros, mejor dicho, tenemos esa necesidad de poder amar. Entonces, por eso tenemos novio, tenemos novia, tenemos amigos, tenemos qué sé yo, una su segunda novia. Pero a esto se refiere. Entonces, de primero, las necesidades son las fisiológicas, comer, alimentar y todo eso, descansar. La segunda es tener seguridad, tanto económico, en la salud, también como en personalmente, ¿verdad? Nuestra seguridad personal. Y también tenemos la tercera necesidad que sería el amor. Necesitamos amar. Y el cuarto sería el reconocimiento. Entonces dice autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Otra necesidad que nosotros necesitamos tener es valorarnos como personas. Reconocer, tener confianza en nosotros mismos. Esa es una necesidad, que nosotros podamos confiar en nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo soy malo en matemática, no sé por qué. No tienen confianza, entonces significa que no están cumpliendo con una de las necesidades del demás. Entonces, ¿y qué pasa cuando no se cumplen alguna de estas necesidades? Ustedes ya no están bien emocionalmente. Y tenemos la última, que se dice autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad. Cuando ustedes logran tener todo lo que está debajo, van a estar emocionalmente más estables. Aceptación de hechos, resolución de problemas. Si ustedes están bien mentalmente, van a poder resolver algunos problemas. Van a pensar con mayor claridad. Van a sentirse mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la causa según Maslow? ¿Cuál es la causa de que a veces no estemos bien emocionalmente? La causa es de que tenemos algunas deficiencias en estas necesidades. A veces no estamos bien en el amor, entonces, por lo tanto, a veces no podemos tener una autorrealización, no podemos resolver algunos problemas, no podemos pensar con claridad, o quizás, ¿por qué nos sentimos mal a veces? Porque no tenemos seguridad, no tengo un trabajo, entonces no puedo dejar de pensar en eso, y lo cual no puedo obtener respuestas a otros problemas. No puedo tener una autorrealización porque tengo deficiencias en las otras necesidades. Eso es lo que dice Maslow. Entonces, no, en cambio, vean la comparación. En cambio, en el psicoanálisis dice que el problema es el inconsciente. Eso es lo que dice Freud, ¿verdad? No, aquí el problema es el inconsciente. En cambio, Maslow, en su teoría humanista, dice, no, el problema aquí es que a veces no estamos cumpliendo con algunas necesidades básicas. No estoy bien en el amor, no me tengo confianza, a veces no como bien, no tengo salud. Entonces, todo esto, según Maslow, viene relacionado a que uno no actúe de una manera adecuada. En cambio, Freud le echa la culpa al inconsciente. No, el problema es el inconsciente y hay que estudiarlo, ¿verdad? Entonces, eso sería la pirámide de Maslow. Y tenemos características principales del humanismo.
Hay una serie de elementos de la psicología humanista que cuando se lleva a cabo dentro del contexto de terapia, recibe el nombre de terapia centrada en la persona. Algunos de los rasgos más importantes de la psicología humanista son, o sea que para pertenecer a esta teoría, o cómo es que lo evalúan los psicólogos, por ejemplo, es primeramente no juzgar. Entonces, digamos, imaginen ustedes lo siguiente. Ustedes tienen una clínica de psicología, llega un paciente y este paciente les empieza a contar esas cosas, ¿verdad? Y ustedes lo primero que van a hacer es no juzgar, es decir, no van a poner en duda esas sus acciones. Ustedes dicen, no, o sea, él tiene un problema, así que no lo juzgo, ¿verdad? No van a decir, ay, ¿por qué hace eso? No, sino ustedes no van a tener a juzgar. Eso es ser humanista. Desde el punto de vista de la teoría psicológica, eso es ser humanista, no juzgar, tener empatía. Tener empatía lo que hace es acercarnos más a la persona, comprender más a la persona. Entonces, si llega un paciente a la clínica y ustedes son los psicólogos y se aplican la teoría humanista, van a decir, bueno, viera que yo me siento así, extraño mucho a mi mamá, ella ya no está viva, y yo con ella hacía esto, hacía lo otro. Entonces, ustedes van a sentir empatía porque van a decir, ay, sí, si yo hubiera perdido a mi mamá, me sintiera igual, ¿verdad? Entonces, eso ya están aplicando ustedes lo que es la teoría humanista. Y dice también la tercera, no patologizar. O sea, no basarse precisamente en la enfermedad. Ah, él está actuando así porque tiene esta enfermedad mental. O él me está diciendo porque tiene esquizofrenia, ¿verdad? O, no, él tiene este síntoma. Según lo que me está diciendo, él tiene esto. Entonces, lo que habla el humanista es no hacer eso. No precisamente delegar ya una enfermedad, sino simplemente escuchar y tratar de entender un poquito más. Y énfasis en el yo. Significa que van a ser un poquito, pues, más, van a fortalecer o van a hacerle entender al paciente de que tiene cualidades y que esas cualidades las puede reforzar y ser mejor persona. Por ejemplo, hablábamos en la psicología o en el psicoanálisis que el yo era el que tenía la decisión, ¿verdad? Si el ello salía a flote o el super yo. Entonces, en énfasis en el yo significa de que ustedes van a dar realce a decir, bien, vos tenés el control, vos lo podés hacer. Eso es énfasis en el yo. Y ya tenemos el último existencial de que encontrar realmente una razón del por cuál seguir o actuar en la vida. Por ejemplo, ustedes dicen, yo la verdad me siento mal, ya no quiero seguir viviendo. Entonces ustedes a través del énfasis en el yo van a darle una importancia de seguir viviendo. Todo esto viene relacionado al humanismo. No juzgar, tener empatía, no decir, tenés esta enfermedad, darle importancia al que sí se puede y se puede lograr porque él tiene el control y la importancia de seguir haciendo las cosas. Ese sería el humanismo. Terminamos con la presentación. Entonces, solo para recapitular, la conducta se puede dar a través de algunos procedimientos, ¿verdad? Para conseguir algunos resultados que necesitamos. Y el psicoanálisis se basa mucho en lo que es el inconsciente. Como les decía, es como que si le echaran la culpa a que todo lo que sucede es por nuestro inconsciente. Y el humanismo hace entender que existe algo bien importante en el humanismo, que es no juzgar, tener empatía, no diagnosticar, en otras palabras, y darle la importancia de que sí se puede lograr. Prácticamente aquí en el humanismo hay mucha fuerza de voluntad, digamos.
Incluso el humanismo se dice que es una tercera fuerza en la psicología, porque es que tanto uno tiene la voluntad. O sea, uno al final tiene control dependiendo de cómo uno vaya cubriendo las necesidades. Si ustedes tienen alguna deficiencia en esta pirámide, pues seguramente no se van a autorrealizar. No van a poder buscarle respuesta a algunos problemas, se van a sentir como que muy incompletos. Entonces, ya para concluir, no sé si tienen alguna duda con lo que he dicho. ¿Tienen alguna duda? Y espero haberlos no cansado. Desde mi criterio, desde mi punto de vista, les digo sinceramente que tal vez lo mejor sería, en nuestro caso, sería ser más humanistas. Tomar la teoría del psicoanálisis, porque eso nos ayuda a no juzgar, a entender a las personas, de tal manera que las personas entonces van a tener un mayor acercamiento a nosotros, nos van a tener más confianza. Podemos ayudar también a que esa persona pues pueda al final, si tiene alguna deficiencia en las necesidades, pueda cubrir todas sus necesidades y autorrealizarse, estar bien emocionalmente. ¿Y eso qué implica? Implica que ante la sociedad pues va a tener una respuesta adecuada. Entonces, las tareas es la que ya les dije, ustedes van a hacer una bitácora de 5 días, estableciendo que van a adoptar una conducta y van a especificar si es un acondicionamiento clásico o si es un condicionamiento operante. Entonces, primera tarea, una bitácora de 5 días, es decir, van a cambiar su conducta debido a un condicionamiento. Solo ustedes me van a decir, para mí es clásico porque este método utilicé. O van a decir, para mí es operante porque utilicé este otro método. ¿Y cómo van a saber si es clásico operante? Según lo que ya les he dicho, ¿verdad? Según los ejemplos que les di. O si es operante, pues ustedes ya saben también a través de la recompensa, a través del castigo, a través o de la extinción. Entonces, ustedes van a hacer durante 5 días, primer día, quiero cambiar mi conducta de levantarme más temprano. ¿Qué condicionamiento voy a utilizar? ¿Clásico o condicionamiento operante? Si es clásico, entonces utilizan, va a ser clásico porque voy a utilizar este método. O va a ser operante porque voy a utilizar, porque me voy a recompensar cada vez que me logre levantar temprano. Así. Y la otra tarea sería, van a tener una semana. Bueno, 5 días en realidad. Y la otra sería del psicoanálisis. Van a escribir una anécdota de ustedes donde van a identificar cuál es el ello, cuál es el yo y cuál es el super yo. Un ejemplo sería, hace un mes, por ejemplo, salí con alguien y yo estaba bien y estaba hablando bien, estaba pasando bien y de repente dije algo que no tenía que decir. Ella miré o esa persona se molestó, no se sintió cómoda, pero ya después actué de una manera diferente y traté y le pedí perdón. Entonces, según el ejemplo que les estoy dando, de que salí con alguien, significa de que el ello fue eso que dije y que no fue adecuado. El super yo fue cuando yo le pedí disculpas y dije, no, perdóname, lo que dije no estuvo bien, no lo quería decir. Y el yo lo van a interpretar ustedes. El yo fue cuando yo tomé el control de las cosas.
El yo fue cuando decidí que el ello saliera adelante. Fue cuando dije esa palabra que no le gustó. O el yo también fue cuando yo decidí pedirle disculpas. Entonces, van a escribir una experiencia personal y van a identificar cuál fue el ello, cuál fue el yo y cuál fue el super yo en esta su historia. Y la otra tarea sería, van a hacer en la pirámide de Maslow y van a establecer qué necesidades están cumpliendo según la pirámide. Entonces ustedes van a ver dónde hay deficiencias según las necesidades. Por ejemplo, es que yo tengo deficiencia en la seguridad porque ahorita estamos pasando por una dificultad económica y estamos... Entonces, eso evita que usted no pueda autorrealizarse. O dónde tengo deficiencia. Por ejemplo, en el amor, es que me acaba de dejar mi novio, mi novia, entonces tengo deficiencia en eso y no me siento bien. Y cosas así, entonces van a hacer su propia pirámide. Solo ustedes van a establecer qué necesidades o en cuál de las filas o de las filas hay deficiencias. ¿Ya? ¿Dónde sienten ustedes que les hace falta? Por eso no tienen una autorrealización. Y ya la última tarea sería hacer un cuadro comparativo entre la conducta, el psicoanálisis y el humanismo. Entonces, solo van a escribir, la diferencia es de que aquí es esto, en el psicoanálisis es esto, o prioriza esto, y en el humanismo prioriza esto otro. ¿Verdad? Entonces, serían 4 tareas que se las voy a publicar hoy en la noche. Entonces ya la pueden trabajar. No sé si tienen alguna duda con las tareas, ¿estamos bien o si tienen dudas, comenten? Profe, Sí, dígame. es la última tarea en la que no mucho entendí. Solo hacer un cuadro comparativo entre la teoría psicológica o entre la teoría de la conducta, del conductismo, humanismo y el psicoanálisis. Simplemente. Solo hacer una comparación. ¿Cuál es la diferencia en esos 3? Ok, gracias. ¿Dudas, otra duda de las tareas o de lo que hemos hablado? Ya para terminar. ¿O quisieran comentar algo? Este es su momento para que lo hagan. No hay preguntas, dudas. ¿No tienen? Bueno, sin pena. O escríbanlo, pues, por si no quisieran que se escuchara su voz. Pero si no tienen, entonces espero que haya quedado claro y espero que también esto que les acabo de decir les pueda servir a ustedes en su diario vivir y puedan identificarse más como personas. Puedan entender por qué a veces actúan de una manera, por qué son así, por qué hacen esto, hacen lo otro, por qué les cuesta cambiar. Entonces, todo esto que les dije les sirve a ustedes para analizarse ustedes mismos y mejorar como personas. Entonces, si no hay dudas, lo dejamos ahí. Fue un gusto haber, pues, estado con ustedes por este medio. Espero y de verdad esperaría conocerlos en persona. Y por favor, siempre se portan bien, hagan las tareas, no por obligación y no las hagan a última hora, por favor. Háganlo con tiempo. Las tareas que les acabo de dejar, sinceramente, no son complicadas y vienen muy relacionados para que les sirva a ustedes, para que ustedes pues puedan analizar un poco de cómo están, ¿verdad? Puedan considerar si están haciendo bien las cosas o no. Entonces, no lo vean como tarea, sino véanlo como
como algo que a ustedes les pueda ayudar como personas. Entonces, espero que no sea fastidioso todo esto, pero en serio, no quiero, lo único que no quiero es expresarlos más, ¿verdad? Entonces, sí quiero que ustedes sean mejores personas y quizá esta poca teoría les ayude. Realmente lo básico, porque hay hasta, se puede profundizar solamente con un tema, se puede extender más, ¿verdad? Pero ustedes, encuéntrenle la utilidad a la tarea. Entonces, por favor, no lo hagan tarde. De verdad esperaría de que si pueden, de una vez hoy empiecen a hacerla y así hacen las otras tareas con más tranquilidad. Bueno, entonces que tengan buena tarde. Si no hay dudas, entonces la dejamos ahí. Y cualquier comentario pueden escribirme en WhatsApp, en el grupo o a WhatsApp personal. Entonces, ahí estamos para ayudarles. Incluso si necesitan platicar, también pueden platicar, ¿verdad? Conmigo por WhatsApp o algo. En algo los puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, no tengan pena, ahí estamos para servirles y espero que tengan buena tarde, que Dios los bendiga y por favor se porten bien y si no tienen necesidad de salir, no salgan. Y si de plano son los únicos que pueden hacerlo, pues tocaría hacerlo, ¿va? Pero lo contrario, no lo hagan. Feliz tarde, que Dios los bendiga, se cuidan.